¿Tú? Saludos, muy buenas noches. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta escuela para padres. Yo soy Christy Mueller y estoy feliz de poder acompañarte en esta travesía. Si yo dejo que mi hijo escuche música inmoral y que esté expuesto a la música inmoral, ¿cómo voy a tener yo la idea absurda de que mi hijo va a pensar moralmente y va a actuar moralmente? Es tanto lo que se inculca en los primeros años que lo que tú le enseñes a un niño en cuestión de fe lo creerá toda la vida. Y dice la palabra del Señor: y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y el Señor me decía que oren, que me traigan a sus hijos. Tráele tu hijo a Jesús. Mientras tú estés en mi casa, yo me voy a asegurar que el conocimiento de Dios te entre por ojo, boca y nariz, porque yo te amo. Como ustedes saben, tengo a muchos invitados, entre ellos autores de libros, conferencistas, doctores, pastores. Y yo, por mi parte, estaré trabajando todo lo que tiene que ver con neurociencia y también me voy a quitar también el sombrero de maestra en algunas ocasiones y me pondré el de periodista para poderles acompañar a ustedes con esas preguntas que muchas veces tenemos y que tenemos los recursos para poder responderles. Escuela para Padres con Christy Mueller. Gracias por acompañarnos. Saludos, muy buenas noches. Estamos aquí felices de poder compartir contigo en esta enseñanza. Hoy vamos a estar hablando de cómo se forma el cerebro de nuestros hijos. Quiero comenzar contándoles una experiencia graciosa que me sucedió a los 9 o 10 años. Mi mamá cumplía años y yo quería hacerle algo muy especial. Así que decidí que iba a ser su plato favorito. Es el plato favorito de todo boricua: arroz con habichuelas. Así que llamé a un amigo que tenía más o menos mi misma edad y le dije: Joel, ¿tú has hecho arroz con habichuela? Y me dice: claro, eso es bien fácil. Vete, búscate una lata de habichuela, búscate una olla. Así que yo fui, ¿verdad?, haciendo todo lo que él nos estaba diciendo. Le echo las habichuelitas de la lata a la ollita y luego me dice: ahora toma una lata de salsa ragú. Para los que no viven en Puerto Rico, nunca, ¿verdad?, no conocen la marca, la salsa ragú es una salsa para espagueti, para pastas. Así que mire, y se podrá imaginar usted cómo quedaron esas habichuelas. Recuerdo que mami llegó bien emocionada, me abrazó y me invitó a comer a un restaurante porque no había quien se comiera esas habichuelas. Al igual que yo, a mis 9 añitos, estoy segura que cada uno de ustedes quieren dar lo mejor para sus hijos y tienen toda la intención de hacerlo y se esfuerzan por hacerlo. Pero no siempre tenemos todas las herramientas, todo el conocimiento necesario para poder hacer a la altura de lo que queremos hacer ese trabajo de formar a nuestros hijos cognitiva, emocional y mentalmente de forma óptima. Hoy mi intención es enseñarte a hacer esas habichuelas, enseñarte todas esas herramientas que a nivel cognitivo, mental y emocional son necesarias para que podamos formar a nuestros hijos. Así que ya listos, comenzamos con la primera parte de cómo formar el cerebro de tus hijos. Y quiero comenzar contándote que el cerebro es un gran centro de comunicaciones. Así es un gran centro de comunicaciones. Allí hay unas células que se llaman neuronas y esas neuronas se comunican entre ellas. En base a esas conexiones que hacen, es que nuestro cerebro funciona bien o funciona mal. Es decir, si usted hace conexiones neuronales saludables, usted emocionalmente está bien, mentalmente está bien
y cognitivamente está bien. Pero si usted hace conexiones neuronales no saludables, entonces ni sus pensamientos, ni sus acciones, ni su desempeño a nivel cognitivo, académico va a ser el mejor. Entonces, vamos por parte. Cuando nosotros estamos ante el cerebro de un bebé, cuando usted queda embarazada, automáticamente en ese cerebro de ese bebé hay neuronas. Son poquititas esas neuronas, pero desde que están ahí comienza a haber conexiones neuronales. Es importante que usted sepa que desde que usted queda embarazada, usted debe tener toda la paz, la tranquilidad, la salud emocional, mental, para que ese bebé reciba esas primeras influencias de manera positiva. Ahora quiero enseñarles esta gráfica. Mire cómo vamos cambiando. En la primera gráfica que ven a mano izquierda, ven cómo hay poquitos puntos. Esos son poquitas neuronas que están en el cerebro de recién nacido. Luego, en la gráfica del medio, ya tiene 15 meses y ya tiene un poco más de ramificaciones. Ya han habido conexiones neuronales, ya ha habido sinapsis. En la tercera gráfica ya tiene 2 o 3 añitos el bebé, por lo que ya tiene muchas más conexiones neuronales. Nosotros cuando tenemos a nuestro bebé recién nacido sabemos que muy poquitas cosas puede hacer. Apenas nos puede mirar, ¿verdad? Pero ya cuando tiene 2 añitos ya puede manipular objetos, ya puede decir palabras, ya puede caminar. ¿Por qué sucede eso? Justamente por las conexiones neuronales. Mientras más conexiones neuronales hay en un cerebro, más puede hacer esa persona. De hecho, todo lo que nosotros hacemos es por nuestras conexiones neuronales. Si usted aprende, es por esas conexiones. Si usted retiene, si usted analiza, si usted se enamora, si usted tiene hambre, si usted tiene sueño, todo es gracias a las conexiones neuronales que están bien en su cerebro. Así que, en definitiva, mientras más usted crece, más conexiones neuronales hay. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que la salud mental nuestra y de nuestros hijos, la salud emocional nuestra y de nuestros hijos, la salud cognitiva nuestra y de nuestros hijos van a depender de si las conexiones son buenas o si las conexiones son malas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se forman esas conexiones neuronales? Pues mire, antes se creían que solamente los genes definían esas conexiones, pero hoy sabemos que es cada experiencia de vida lo que crea esas conexiones. Es decir, todas las experiencias tempranas que ese niño tiene van a influir en el desarrollo del cerebro. El bebé está teniendo experiencias, está escuchando sonidos, está viendo imágenes. El bebé está sintiendo abrazos. Ante esos estímulos se crean conexiones. De hecho, yo quiero que entendamos que en los primeros años es decisivo las conexiones que se hacen. Los estudios han mostrado que se crean 700 conexiones neuronales por segundo cuando nosotros estamos en los primeros años. Así que imagínense lo importante que son estos primeros años para definir nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud intelectual. Cada experiencia buena o mala va a activar las conexiones entre neuronas para moldear el cerebro, para sentar las bases de todo el aprendizaje, para el desarrollo de ese ser humano. Y cuando hablo del desarrollo, recuerde que estoy hablando de rendimiento escolar, salud mental y salud emocional. Ahora vamos a hablar de los elementos importantes para yo crear conexiones saludables. El primero de ellos, afecto. Cuando hablamos de afecto, estamos hablando de todas las experiencias que ese niño tuvo de amor. Por ejemplo, imagínate que tu bebé está llorando y tú inmediatamente vas a donde el bebé, agarras al bebé, acurrucas al bebé, él te siente. ¿Y qué le pasa al nene? ¿Y qué es lo que...? Y él siente ese amor en tus palabras, en el tono de tu voz. Él inmediatamente sabe lo que está haciendo, ¿verdad?
conexiones neuronales y le da el alimento y le cambia el pañal. Esa seguridad de esas experiencias está haciendo que haga conexiones neuronales saludables. Ahora, si este mismo bebé cuando llora no se le cambia el pañal, sino que se le deja por horas sucio, no se le alimenta, se le grita, se le jamaquea. ¿Qué te pasa? Me tienes harta ya con tanto grito. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sabes lo que está pasando, verdad? El bebé está haciendo conexiones neuronales totalmente negativas. Conexiones neuronales que va a afectar su salud mental. Está sintiendo que el mundo es peligroso. Está sintiendo que está inseguro y que no hay protección. Está haciendo conexiones neuronales que impactarán su salud mental, emocional y cognitiva, pero esas conexiones no están siendo buenas. Es tan importante que tú hagas sentir amado a tus hijos. Y no estoy hablando de sobreprotección, que de eso vamos a hablar más adelante con la doctora Liz Millán. La sobreprotección trabaja otras áreas del cerebro y no es bueno para el cerebro del niño, porque no le estás permitiendo desarrollarse y desenvolverse. Estamos hablando del afecto correcto, de suplir las necesidades de amor en los bebés. Hay un científico que su nombre es Hanny Hollow. Él es investigador y él, después de descubrir esto, dedicó su vida a investigaciones relacionadas a el impacto que tiene el afecto en el cerebro humano. Este hombre básicamente tomó monos y los separó de sus mamás. Separó estos monos de las mamás para ver qué sucedía. Cuando pasaron los días, hubo 3 grandes resultados. Un cuarto de estos monos se volvieron sumamente violentos. Otro cuarto de estos monos se deprimieron, se metían en la esquinita de la jaula, se deprimieron, no querían jugar, no querían comer, no querían hacer nada. El otro tercio de los monos murieron por falta de amor. Cuando este médico vio estos resultados, redirigió su investigación, que al comienzo no tenía que ver con esto, porque fue tan impactante cómo el cerebro humano reacciona ante el afecto, que era algo que definitivamente se tenía que explorar. Así que papá y mamá que me escuchas, quiero presentarte ejemplos de buenas y malas experiencias. Ahí en pantalla estás viendo ejemplos de buenas experiencias que le puedes dar a tu hijo ahí desde la niñez. Por otro lado, también quiero presentarte ejemplos de malas experiencias. Te invito a retratar estos slides para que puedas tú mismo autoevaluar y compartir con otros estas experiencias buenas que crean buenas conexiones neuronales y estas experiencias malas que crean malas conexiones neuronales. El segundo elemento para que tu hijo haga conexiones neuronales saludables es brindarle experiencias de aprendizaje. Quiero que vean estos 2 videos que voy a compartir con ustedes. En el primero de ellos ven a un niño que está cocinando su propia comida. Como pueden ver, es muy pequeño. Como pueden ver, no está solo porque hay alguien que está grabándolo y está muy cerca. Hay un adulto allí. No es una irresponsabilidad. Ven cómo el bebé ya sabe hacer su comida y ya él mismo, ¿verdad?, puede alimentarse. En este segundo video que van a ver a continuación, ven que este niño se le ha preparado, mamá o papá le ha preparado un formato para que él pueda, con 1, 2 y 3, ir doblando su ropita y luego él mismo colocarla en su armario. ¿Qué están haciendo estos padres con estos niños? Pues lo que están haciendo es creando excelentes conexiones neuronales saludables en la mente de los niños. Cuando los niños son pequeños, como acabamos de decir, es cuando se hace la mayoría de las conexiones neuronales. Miren, usted no tiene que esperar
a que su niño sea grande para enseñarle. El mejor momento para comenzar a educar es desde que es creado. Desde que usted comienza a tener ese bebé en formación, hay neuronas conectándose. Comience a darle experiencias de aprendizaje, que aprenda música, que aprenda idiomas, que aprenda deportes. Todo lo que usted quiera que el niño aprenda. Con estas experiencias lo que va a hacer justamente es estimular a que se creen conexiones neuronales saludables. De hecho, este es el mejor momento para establecer la palabra de Dios en el corazón de los niños. Usted no espere hasta que su hijo tenga 8 años para que usted se sienta a darle estudios bíblicos con su vida. Desde que ese bebé nace, usted comienza a enseñarle la palabra de Dios. Por eso en Proverbios dice, instruye, no es al joven, no es al adulto, al niño en el camino, para que aun cuando fuera viejo no se aleje de él. Y es que el creador del cerebro, el que conoce las conexiones neuronales, sabe cómo funciona y te está diciendo, papá y mamá, si tú quieres que por siempre, yo digo que eso se forma como el cemento, esté ese conocimiento en su corazón y en su mente, desde pequeños tienes que sembrar esa palabra. Ellos son brillantes, ellos están haciendo conexiones neuronales al segundo. Bueno, como mencionamos, 700 conexiones neuronales por segundo. No pierdas el tiempo. Este es el momento de desarrollar a nuestros hijos. Yo creo que nuestra cultura, fíjate que si ven el primer video, se dan cuenta que se nota que el niño no es ni americano. Definitivamente las culturas dañan mucho. Nosotros pensamos que a los niños hay que mantenerlos siempre entretenidos, que los niños no tienen que tener responsabilidades. No, este es el momento de desarrollarlos. Y hablando de responsabilidades, esta es la tercera manera en la que nosotros creamos esas conexiones neuronales saludables. Dale responsabilidades a tu hijo. Es tan importante brindarle esas experiencias de responsabilidad a nuestros hijos. Déjenme explicarles. La corteza orbitofrontal es la que está destinada a cuidar del autocontrol. ¿Cómo se estimula la corteza orbitofrontal? Pues dándoles responsabilidades a los hijos. Yo no sé si alguna vez has conocido a un adulto o tú mismo, aun siendo adulto o un joven, no tiene control, se frustra fácilmente. Cuando la corteza orbitofrontal no es estimulada, resulta en este tipo de cosas. Por eso es importante que se estimule. ¿Cómo la estimulo? Pues justamente desde pequeñito vamos a darle responsabilidades conforme a su edad. Ya a su edad puede recoger los juguetes, que recoja los juguetes. Ya a su edad puede recoger su camita, que recoja su cama. Ya puede echar la ropa en el hamper, ya puede clasificarla por colores, no puede echarla a la lavadora, pero puede clasificarla por colores y es hasta un juego. Dele esa responsabilidad. Dele cualquier responsabilidad que ya a su edad pueda tener. Esto va a estar estimulando la corteza orbitofrontal. Es bien importante también que le permitas tomar decisiones, pero dale opciones. Por ejemplo, te para frente a él o frente a ella. ¿Qué prefieres, manzana o pera? Deja que su cerebro analice el sabor que quiere sentir. Vamos a jugar un deporte. ¿Qué te gustaría jugar ahora? ¿Baloncesto o te gustaría jugar béisbol? Y deja que él elija. Pero dale opciones. ¿Qué ropita te gustaría poner? Entre esta y esta, ¿cuál te gustaría? Entonces permite que él y ella tomen esas decisiones. Otro punto importante aquí es el delayed gratification. ¿Qué significa eso? Justamente atrasar la gratificación. Esto también estimula muchísimo la corteza orbitofrontal. ¿Qué significa esto? Mi hijo, pequeño o grande, quiere algo y lo quiere ahora. Está en el carro y quiere ahora que yo le ponga unos muñequitos. Mire, yo le voy a decir algo. Estamos dañando las cortezas cerebrales de nuestros hijos, ¿sabes? Cuando usted y yo estábamos en el carro y éramos pequeños, aunque quisiéramos unos muñequitos, teníamos que esperar. ¿Cierto o falso?
Teníamos que aguantarnos, teníamos que cantar canciones en el carro, teníamos que hacer otras cosas, teníamos que aprender a esperar. Uno no puede estar entretenido todo el tiempo. Y es importante que se cree esa tolerancia en el cerebro humano. ¿Cómo lo hacemos? Atrasando la gratificación. Entonces, haz que tu hijo espere por las cosas. Tú le puedes comprar estos tenis, pero no se lo tienes que comprar ahora. Podemos esperar. Hay un estudio bien interesante que lo realizó un neurocientífico. Él evaluó los niños que desde pequeños se les atrasaba la gratificación con los niños que todo se les daba. Por esta situación de que es que yo quiero que él tenga lo que yo no tuve, es que si no, no me deja trabajar. Y es bien interesante porque siguió la vida de estos niños hasta la adultez y descubrió que aquellos que se les atrasó la gratificación habían tomado mejores decisiones en el área económica y tenían familias más estables en comparación a los que todo se les dio, los que no tenían tolerancia para la frustración. Estos tomaron demasiadas malas decisiones en la parte económica y no tenían matrimonios y familias estables. Mire, esto es bien importante. Estamos hablando que pequeñas cosas que tú haces hoy traen un impacto increíble luego. Igualmente, mire, los adolescentes. Vamos a enfocarnos por un momento en ellos. Los adolescentes trabajan mucho con la amígdala cerebral. Es decir, en lugar de trabajar más como los adultos, aunque hay muchos adultos que se manejan igual que los niños, pero lo natural es que cuando usted madura, usted trabaja más con la parte frontal, esa toma de decisiones, es analítico antes de actuar. La amígdala cerebral, por otro lado, trabaja lo que tiene que ver con las emociones. La amígdala cerebral es la parte emocional del cerebro. Los adolescentes se manejan mucho con la amígdala cerebral. Por eso es que nosotros como padres debemos de hacer 3 cosas. Número 1, ante las frustraciones de nuestros hijos, es necesario que nosotros les recordemos que ellos son resilientes y que son competentes. Ellos posiblemente creen que la vida termina cuando no pasaron un examen o cuando la noviecita los dejó. Nosotros tenemos que recordarles que ante momentos pasados bien difíciles, ellos salieron adelante y nosotros también. Y tenemos que estar para recordarle a ese cerebro que aunque es intenso porque es emocional, tienes que estar ahí presente para recordarle que él puede, que él es resiliente, pero tienes que estar presente. De la misma manera, un segundo punto importante con los adolescentes es recordarles que las acciones tienen consecuencias. Como ellos trabajan tanto con la amígdala cerebral, trabajan tanto a nivel emocional, no miden las consecuencias de sus acciones. Por eso mamá y papá deben de estar allí para enseñarles a pensar, no para pensar por ellos. Que tú te puedas sentar con tu sobrino, con tu nieto, con tu hijo y decirle, ante estas acciones, estas son las posibles consecuencias. ¿Qué consecuencias quieres en tu vida? Para que entonces tome las decisiones que te llevarán a esas consecuencias. Es sumamente importante como tercer punto que usted ante cualquier situación, en lugar de tratar de solucionarles los problemas a los niños o las situaciones a los hijos o echarles culpa, usted, por el contrario, recuerde ayudarles a pensar. Una forma de hacerlo es preguntándole, ¿tú quieres que yo te escuche solamente en este momento o tú quieres que yo te dé mi opinión? De esa forma ellos pueden analizar también. A veces nosotros les estamos dando todas las respuestas. Todo esto es importante para que ellos continúen creando conexiones neuronales, tanto en los niños como en los adolescentes. El próximo elemento para crear conexiones neuronales saludables es establecer normas. Esto es bien importante, que nosotros podamos establecer normas claras. No podemos aprender a que nuestros hijos sean grandes para enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Recuerda que ellos están haciendo conexiones neuronales todo el tiempo. Así que desde muy pequeños ellos tienen que saber lo que está bien y lo que está mal. Y tienes que ser consistente en esto que les enseñas. Es decir, si lo hacen mal, no puedes reírte. Si enseñas que algo está mal, tú no lo puedes hacer.
Acuérdate que ellos están con todas las experiencias sensoriales creando conexiones. Así que lo que estás hablando tiene que ser cónsono con lo que estás haciendo todo el tiempo. ¿Cómo establecemos esas normas? Pues mira, una de las mejores formas de nosotros establecer reglas y normas, obviamente, tiene que ser comenzando por tener límites claros. Y esto es bien importante porque hay adultos que no son muy buenos en la comunicación y que ni para poner límites somos claros. Entonces, los niños y los adolescentes necesitan límites claros. Es decir, puedes jugar después que limpies tu habitación. Tendrás 20 minutos en los que puedes ver televisión. No puedes decir, solo es un ratito, es un poquito. No, son 20 minutos. O sea, tienes que ser claro en cuanto a tus límites y ponerle consecuencias si son violentados o si son bien hechos. Por ejemplo, déjame hablarte un poco acerca de cómo trabaja a nivel cerebral la conducta de los niños para que sea moldeable. Hay un neurocientífico que me encanta escuchar. Él estaba hablando de cómo una de sus hijas es bien inquieta y ella brinca más que un conejo. Entonces estaba en la cama tratando de vestir a la nena y la nena no paraba de brincar. Imagínense, tratar de vestir a un muchacho que no para de brincar. El papá le dijo, hija, yo necesito que tú te mantengas por 5 segundos. 5 segundos pasa rápido. Ahí, quietecita. Y entonces ella dijo, 5, exacto. 1, 2, 3, y le puso la camisa. En cuanto le puso la camisa, le dio un abrazo y le dijo, qué bien, hija. Hiciste por 5 segundos lo que te mandé que hiciera. Dice que le dio una gran sonrisa, un gran abrazo, que la elogió. ¿Saben lo que sucedió después? La nena siguió todos los días, cada vez que le decía, ahora por 8 segundos, mientras yo cuento, te quedas quieta. Ella se quedaba quietecita. Él no le prometió un celular, él no le prometió muñequitos, él no le prometió una galleta. Él lo que está haciendo es que con su amor, con su afecto, la está afirmando. Esto es mucho más efectivo que cualquier otro regalo. Hay muchos padres que dicen, si te portas bien, te voy a comprar esto. Si sacas buenas notas, te vamos a comprar esto. Esto no es efectivo. No es efectivo porque cuando ya tengas lo que le compraste, ¿qué hay? No es que ya yo tengo el iPad, es que ya yo tengo el juego, es que ya yo tengo... ¿sabes? Eso no es lo más efectivo. Lo más efectivo, según las investigaciones, lo más efectivo es que tú afirmes al niño, afírmalo con tu amor, deja que sea esa aceptación con tu mirada, con tus palabras, porque esta es una de las necesidades más profundas. Así que esto va a ser mucho más efectivo. Por otro lado, quiero contarte otra experiencia de cuando los muchachos están haciendo las cosas mal, que es lo más efectivo, ¿verdad? Porque si tú estableces límites y lo haces bien, bueno, pues ya sabes cómo debes recompensar eso. Ahora bien, ¿qué pasa si lo hace mal? Este neurocientífico estaba hablando de que en la escuela había un niño que él atendió como paciente que continuamente, dice su mamá que todos los días llegaba con notas de su maestra diciendo algo que había hecho mal, todos los días. Así que la mamá ya no sabía qué hacer con este niño. Cuando lo traen al neurocientífico, él le dice, déjame darle una nota a la maestra. En esa nota, el neurocientífico le pide a la maestra que durante una semana escriba en su libreta algo que el niño haya hecho bien. Y le escribió, yo sé que el nene brinca, yo sé que el nene habla demasiado, yo sé, pero yo aquí te pido que por una semana tú notes algo que el niño haya hecho bien y lo anotes. Y solo anotes eso. Miren, impresionante para la maestra, más que para ninguna otra persona. Después de una semana, colocándole solo notas positivas, el niño mejoró extraordinariamente en su conducta. Si un niño ve que llama la atención portándose bien, si un niño ve que cuando hace algo bien hay alguien que lo ve y lo reconoce, eso estimulará en gran medida y estarás creando esas conexiones saludables que el niño necesita. Así que establece normas para buenas conexiones neuronales, que esas normas tengan límites claros, que sean recompensados de las formas correctas, no con lo material, y
Si van a haber consecuencias, recuerda que dentro de esas consecuencias tiene que haber el balance de continuar viendo lo bueno, porque eso ayuda a que mejore lo malo. El último punto que quiero tocar con ustedes se trata del ejercicio físico. Quiero que sepan que, de hecho, me gustaría invitarles a que busquen también cómo la nutrición crea conexiones neuronales saludables y también cómo el tener las horas de sueño adecuadas crean conexiones neuronales saludables. Yo me voy a enfocar en este último punto, en la importancia del ejercicio físico. Hay muchos padres que creen que el ejercicio físico solamente ayuda a la parte física, pero no es así, sino que ayuda en la parte cognitiva. Y quiero que sepan que las investigaciones revelan que fortalece la parte cognitiva más que hacer ejercicios matemáticos, así como lo escucha. El ejercicio físico ayuda a hacer conexiones neuronales para el desempeño académico más que si practicaran ejercicios matemáticos. Y te quiero explicar por qué. Cuando los niños hacen ejercicios, sobre todo aeróbicos, hay modificaciones en la estructura y funcionalidad de su cerebro. Estas modificaciones facilitan nada más y nada menos que el aprendizaje. Entonces, para que tu niño académicamente esté mejor, pues mire, no solamente es estudiar, sino es hacer deporte. Póngalo en lo que a él le gusta. Si le gusta el fútbol, ya sea, ¿verdad?, lo que sea que le guste, si puede moverse, jugar soccer, si puede tener esa actividad física, va a ser sumamente positivo también para su desarrollo cognitivo. Eso sucede porque el corazón y el cerebro están estrechamente relacionados. Por eso se ha demostrado que el Alzheimer y otras enfermedades de demencia se ven menos en las personas que han estado activas físicamente durante toda su vida. Así que cuán importante es que nosotros nos activemos, papá y mamá. No mires al hijo del bleacher. Usted también y yo tratemos de hacer el ejercicio que nos guste, ya sea caminar, nadar con ellos. Esto no es una cuestión de mantener a nadie flaco. Es una cuestión de que nuestro cerebro continúe haciendo las conexiones neuronales saludables. Por último, cuando el niño juega y se mueve, se reduce la hormona de estrés que le impide aprender bien, mientras que se aumenta el BDNF, que es la proteína que hace que se creen conexiones cerebrales. Por lo tanto, el ejercicio físico es importantísimo para el desarrollo cerebral de los niños. Anhelo que tomes toda esta información y que puedas hacer desde el afecto, hasta lo último que te he enseñado del ejercicio físico para que aproveches y hagas todas esas conexiones neuronales en el cerebro de tu hijo que le va a permitir estar emocionalmente estable, cognitivamente estable, o sea, tenga buenos resultados a nivel académico y sobre todo mentalmente estables. Ahora vamos a continuar con una entrevista muy importante con la doctora Liz Millán. Ella nos va a hablar de características importantes, herramientas importantes que tenemos que darle a nuestros niños para crearlos sanos emocionalmente. Una enseñanza que va a complementar extraordinariamente esta. Y lo que me gusta es que antes de que ella comience a hablar de esas cosas, también nos va a enseñar, si usted viene con traumas, con una crianza que ha sido difícil, posiblemente vamos a pasar esa mala crianza, esos traumas, si no somos conscientes de cómo podemos revertir el daño, de cómo podemos sanar el daño. Así que ella va a comenzar hablándonos de eso. Estén muy pendientes porque lo que tenemos para ustedes en el transcurso de este tiempo va a ser, sin duda alguna, algo especial. Seguimos con más. Bueno, y seguimos aquí en la Escuela para Padres y ahora me acompaña una amiga que quiero con todo mi corazón. Ella es consejera profesional y me encanta porque es mi contraparte. Ella es así
bien fluida por la vida y a mí me encanta esa personalidad. Saludos a mi querida Liz Millán. Y yo te admiro a ti, Cristi. Ay, bien contenta de estar aquí, como te había mencionado. Yo estoy feliz de que tú hayas tenido esta iniciativa que es tan necesaria en nuestra sociedad, sobre todo en este tiempo. Así es, cosas que Dios pone, ¿verdad? Liz, yo quiero conversar contigo acerca de algo bien importante. Nosotros tenemos gente que están pasando por diferentes situaciones, si no ahora, pasarán o han pasado. Y voy a poner algunos ejemplos. Quizá hay gente que nos está viendo que se está divorciando y cuando llegan a casa tienen hijos que hay que seguir criando. Quizás hay personas que tienen situaciones económicas o mucha presión en el trabajo y cuando llegan hay unos hijos que están esperando. O sea, el rol de los padres no es fácil porque a veces no saben ni cómo manejar su propia vida, su propio dolor, sus propios procesos, pero a la misma vez tenemos que formar a un niño, a un joven que está ahí. Es mi anhelo que los hijos no sufran las presiones que nosotros estamos viviendo. Así que la pregunta es, ¿cómo yo debo manejar mi propio dolor si me estoy divorciando, si estoy en situaciones económicas, si estoy en enfermedades, para que mis hijos no se afecten? Primero es que los hijos pueden resultar un incentivo para manejar esas experiencias de la forma más saludable. Okay. Lo que uno no hace por uno mismo y uno mira a los hijos, uno dice, por ellos vale el esfuerzo que yo lo haga. Así es. O sea, para que le demos ese matiz positivo, vamos a usar a los hijos como, mira, este es mi motor para yo estar bien. Así es. Ahora bien, en el cuanto al manejo, si una persona estuviera en mi oficina y me estuviera haciendo esa pregunta, seguramente estuviéramos haciendo un diseño de cómo establecer los límites, de que ciertas cosas no se transfieran, que ese es el concepto psicológico, no se transfieran a los hijos. En los ejemplos que tú trajiste, que son bien comunes, yo te podría decir que son cosas que semanalmente los terapeutas vemos en nuestras oficinas. Un divorcio, ¿qué información le voy a dar? ¿En qué forma le voy a hacer partícipe? ¿Cómo se trae la información según la etapa de desarrollo en que los hijos se encuentren? ¿Valdrá la pena que yo le diga más allá de lo que ellos están preguntando? Yo estaré haciendo unas alianzas no saludables con mis hijos por causa de mis propias frustraciones, de mi propio dolor. Le estaré pasando factura de manera inconsciente porque mi hijo o mi hija se me está pareciendo a mi expareja. Wow. Eso es el establecimiento de límites que se utiliza más en inglés, los boundaries. Lo que es establecer esas fronteras de que mi dolor no se canaliza, el desahogo no sea hacia los hijos. Que es tan común, tan común. Eso yo lo he escuchado, eso último que dijiste. Incluso padres confesando eso. Mira, yo le cogí coraje a mi hijo o a mi hija porque se me parecía mucho a mi cónyuge. Liz, como estás trayendo tantas cosas importantes cada una, porque hasta el cambiar de roles, que tú sabes que hay veces que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la mamá que se divorcia, que a veces convierte a la hija en su amiga. ¿Tú recomiendas que cuando yo como adulto esté pasando por un proceso de dolor, sea cual sea, cambio de trabajo, hay unos primeros auxilios antes que el terapeuta me vea para que yo no le, y voy a usar una palabra que suena fea, pero es que yo creo que es la más descriptiva, no le vomite a mis hijos esto que yo estoy viviendo? Pues mira, en nuestras vidas nosotros podemos identificar algunos recursos que puedan servir de apoyo. No se equipara tal vez al bagaje, al conocimiento que tiene un terapeuta, pero ¿quién es esa persona dentro de tu círculo que tú admiras porque tiene sabiduría? Esa es la persona que tal vez tú puedes hacer esa llamada telefónica, hablar de la necesidad de encontrarte con esa persona y tú decirle cómo tú te sientes. Nunca debe ser canalizado a través de los hijos. ¿Sabes qué? Cuando te escuchaba, Cristi, vino a mi mente un caso donde yo escuchaba a esta adulta, porque los niños y los adolescentes viven unas cosas que después las van a manejar ellos como adultos en terapia. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y viene esta mujer a terapia para hablarme y me describe el momento traumático
en el que ella está viendo que su papá sale de la casa porque se va a ir permanentemente. Y ella está viendo a su mamá que se está arrastrando por el piso, pidiéndole al papá que no se fuera. Pero no solamente eso, Cristi. La mamá la toma a ella y la hace que duerma con ella. O sea, la mamá hace que la hija duerma todas las noches con ella. Y esta mujer me está narrando cómo ella cuando era niña no podía dormir en las noches escuchando los sollozos de la madre por la pérdida del padre. Ahora, ella fue a terapia porque estaba en una relación con un hombre casado. Por más de 10 años ella en esa relación con ese hombre casado. Y llegamos ahí a esa experiencia para identificar que todo tenía que ver con la partida del padre, pero también con cómo su mamá, seguramente porque no tenía otras herramientas de cómo hacerlo, lo canalizó con ella. Exacto. Fíjate que la trae a ocupar el lugar de papá en la cama en términos de que no quiero dormir solita. Ajá. Entonces, lloro y no te protejo de esta situación, sino que te hago parte de esta. ¿Hasta dónde se debe de hacer parte a los hijos del dolor y hasta dónde no? ¿Y qué edades son importantes en esos límites? Esas preguntas están buenísimas. En términos generales, se le debe contestar lo que ellos pregunten. Okay. Nada más. Y si es de estos niños tímidos que tú sabes que uno le pregunta, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué tal? Sí, no. Quizás tienen preguntas, pero no saben. Se le puede hacer el acercamiento si tienes alguna pregunta. Si no la tienes, no la tienes. Ok, o sea que tú le debes preguntar. Sí, ¿Hay sí. algo que quieres saber de esta situación? Si ves otros indicadores, como que de momento el niño se está tornando triste, empiezas a ver una diferencia en su manejo en la escuela, las calificaciones, empiezas a notar aislamiento cuando el niño no era así, que está retraído. Si comienzas a ver unos indicadores que no te está verbalizando en palabras que está afectado, pero sí con sus actuaciones, están los indicadores, pues sí valdría la pena el espacio de preguntarle, si es que el niño no está preguntando, preguntarle, ¿hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que tú quieras saber de esta situación? ¿Cuáles reglas son saludables para todas las familias que quieren que crezca un niño saludable? Por ejemplo, todas las familias tienen situaciones, en todas las parejas hay diferencias, en todas las parejas cada cual tiene su carácter. ¿Cuáles son esas reglas que los papás que nos están viendo tienen que decir? Esto tenemos que comenzarlo a hacer nosotros como pareja para no afectar a nuestros hijos. Uno de los más que se trabaja en terapia, cuando estamos atendiendo matrimonios, es que ellos los dos estén de acuerdo en las reglas. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? O sea, el establecimiento de las reglas es importantísimo, pero que los hijos vean que mamá y papá son un equipo, no que haya diferencia entre el manejo de mamá y papá. Mira, aunque las hayan, porque las hay, en el sentido de que mamá y papá pudieron haber sido criados con sistemas diferentes, fueron criados con formas de disciplina diferentes, pueden mamá y papá tener temperamentos diferentes, pueden ver la vida de forma diferente. De hecho, podemos tener una tendencia a buscar parejas que son diferentes a nosotros, pero en el manejo con los hijos tiene que haber sido establecido primero el acuerdo entre los padres. Muy bien. Y mira, y aunque no estemos de acuerdo en algo que surge en la dinámica, vamos a respetar los argumentos del otro y después a puerta cerrada es que vamos a manejar la diferencia. La diferencia no se maneja delante de los hijos. No. Y mucho menos que una de las partes salga en defensa y le quite la autoridad al otro sobre las reglas. No. Pasó eso, pero mira, después a puerta cerrada, pero ¿qué tú crees? Vamos a entrar en estas negociaciones, hasta dónde debe haber una flexibilidad, pero también en qué manera también es importante esta estructura. Y se llega a la negociación y después como equipo se le transmite eso a los hijos. Ok, así que la primera regla para criar hijos saludables es que vean a papá y a mamá del mismo lado. Son un equipo. Incluso a veces los papás están divorciados y si logran crear las mismas reglas de allá son las mismas reglas de acá. No, yo valido a tu mamá, yo no hablo mal de tu mamá, yo no hablo mal de tu papá. Qué importante. Eso es salud para los hijos. Y quizás usted tiene 1 millón de cosas malas que decir del otro.
pero como a usted lo que le interesa es que su hijo esté bien, para eso Sí, hacemos esto. porque fíjate, si eso no ocurre, la reacción en los hijos puede ser una de dos. Ujú, O no sigo ninguna regla ujú, porque veo que no hay acuerdo, ajá, o hago una alineación tan marcada con una de las partes que el otro va a quedar rezagado. exacto. Y eso no va a ser saludable para el niño ni para la relación. De ninguna manera. Otras reglas que siempre debemos de tener para que nuestros hijos crezcan saludables. Ser ejemplos. Muy bien. Ellos van a creer más en nosotros, no por lo que sale por nuestras bocas, no por las palabras que decimos, sino por cómo ellos ven cómo nosotros vivimos. Ujú. En una ocasión tuve un adolescente, mamá es quien viene a terapia primero, bien preocupada, bien angustiada, porque su hijo había tenido toda la experiencia eclesiástica, o sea, y el niño se aparta, pero no solamente se aparta, empieza a usar marihuana. Ujú. Y cuando el joven viene, que yo lo atendí de forma independiente a la mamá, sabiendo y dejando establecido que cuando empiezan a utilizar sustancias, pueden utilizar la manipulación, dejando nosotras eso claramente establecido Ujú. aquí. Ujú. Pero sí él me trajo unos argumentos a los que le dimos valor y que después trabajamos con mamá. Pero él me decía, ¿para qué yo quiero hacer eso si mi mamá es una líder en la iglesia y es una histérica? Ujú. Y ahí yo me di cuenta cómo él veía Ujú. esas paradojas. O sea, Ujú. él veía una mamá que en la iglesia era de una forma, pero en la casa era de otra. Trágicamente yo he tenido niños y adolescentes que han dicho que les gustaría que lo que están viendo afuera esté pasando adentro, Wow, qué triste. ¿verdad? Así que es un desafío para todos nosotros. Claro. Nuestros hijos, nuestro círculo íntimo, tiene que ver en nosotros mucho mejor que lo que ve la gente de la calle en nosotros. Ujú. El día que haya una diferencia en eso, nosotros hemos fracasado Ujú. como cristianos y en nuestro testimonio. Ujú. Fíjate, yo pienso que si algo a mí me mata es ver a niños en medio de discusiones de los padres. Y ellos están tan enfrascados en su molestia que no están viendo cómo ese niño está sufriendo. Los nenes lloran, los nenes se aíslan, los nenes cogen el teléfono, los nenes sufren. Y yo digo, está bien, mira, los adultos podemos tener nuestro carácter y hay cosas que nos pueden molestar, Ujú. pero vamos a tener que ejercer el dominio propio. Y vamos a tener que Totalmente. esperar llegar a casa y cerrada la puerta, Ujú. tener nuestra conversación como adultos, pero dejar a Ujú. nuestro niño fuera de esa locura. O sea, Sí. los gritos, lo que tú dices, esa compartamentalización que en la congregación, en el templo, me vieron alzar las manos y adorar al Señor con esa paz, pero entonces en casa lo que hago es pelear y le estamos haciendo un daño tan grande y vuelvo. Nadie es perfecto, todos Ujú. tenemos nuestras situaciones, nuestras presiones, pero una cuestión de aprender a cerrar la puerta, Sí. dejar a nuestros hijos fuera de esas controversias. Totalmente. Fíjate que en el porciento más alto de las personas que les ocurre eso, Ujú. Cristi, tienen que ver con uno de dos factores principales y queremos rápidamente darte unas herramientas de manejo en ambas. Ujú. Una es que ellos vieron eso en sus propios padres. Así es. Por eso es que en terapia familiar es bien interesante cuando papás en un acto de humildad y de valentía reconocen que eso les está ocurriendo Ujú. en la dinámica con sus hijos y los ponemos a hacer un ejercicio de empatía y llevarlos a su propia niñez, cómo ellos se sentían cuando su mamá y su papá hacía eso. Claro. ¿Cuáles eran las emociones? Ujú. Ansiedad, temores, Ujú. deseos de salir corriendo, soledad, porque ellos están allá enfrascados y yo quedo como que en un abandono Miedo. dentro, ¿verdad? Ujú. Así que, ¿cómo tú mismo te sentías cuando eso pasaba y cuál era la dinámica que tú querías que fuera totalmente diferente? ¿Cómo era que tú siendo niño recreabas de que era tu ilusión, de cómo fuera ese manejo? Pues ese es el objetivo al que debemos Ujú. nosotros pretender. Porque aunque hay un principio en conducta humana que dice que toda conducta se da por repetición, se da por aprendizajes, Ujú. luego a eso, mira,
le metieron otro postulado, también resultado de muchas investigaciones, y es que toda conducta se puede modificar, que toda conducta se puede cambiar. Y más nosotros como cristianos, haciéndonos eco de lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por Cristo en mí, yo lo puedo hacer. Hay una fortaleza dentro de mí para yo romper los patrones. Y yo creo, Cristi, que toda esa gente maravillosa que se ha matriculado en este curso son los eslabones que rompen la cadena de lo que a nivel generacional ha estado pasando. El otro factor que es más común desde el año 2020 para acá es la ansiedad. Sí. ¿Verdad? Ha habido una exacerbación, y eso todas las revistas de las diferentes organizaciones profesionales, la Asociación de Consejeros, la Asociación de Psicólogos, el Colegio de Trabajadores Sociales, ¿verdad? Constantemente están lanzando artículos de cómo a partir del año 2020 ha habido un aumento dramático en diagnósticos de trastornos de ansiedad. La orden del día son los ataques de pánico. Eso está sucediendo. Por eso es que me encantó cómo tú empezaste en la entrevista, Cristi, cómo nosotros podemos evitar que lo que está pasando en nosotros no se refleje en los hijos. Y ahí la importancia de que tú busques una evaluación primero. Si estás en ansiedad, ¿qué tipo de ansiedad es? Porque hay diferentes niveles de ansiedad y para eso existen hasta pruebas. Si tienes una ansiedad clínica, si estás enfrentándote a un diagnóstico. Si hay un diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos que tú debes utilizar para manejar esa ansiedad? En ocasiones es importante la farmacoterapia o buscar la ayuda con un naturópata. Si es necesaria que vayas a psicoterapia o un proceso de consejería. Todas las investigaciones sostienen la importancia del desarrollo de la espiritualidad. Tanto en depresión como en ansiedad ya se sabe que las personas que tienen almas espirituales van a poder superar mucho mejor esos desafíos. Así es. Llamados depresión y ansiedad, pues ese crecimiento espiritual, ese tiempo devocional. ¿Qué necesitas para manejar la ansiedad? Si es tiempo de recreación, hacer ejercicio, bajar el volumen de trabajo, todo eso. Así que yo te diría, Cristi, que por lo que hemos visto, esos son los dos factores principales por los que mamá y papá se pueden cegar en discusiones y en peleas, estando los hijos presentes. Estoy copiando patrones o estoy enfrentando ansiedad, pero como hemos dicho, ambas cosas tienen solución. A mí me parece tan importante esto y yo quisiera que todos lo internalizáramos, porque si nuestro hijo estuviera pasando por un proceso de ansiedad o depresión, un proceso de crisis, yo creo que la mayoría de nosotros no dudaríamos de buscarle ayuda. Pero cuando somos nosotros mismos, que mucho dudamos, ponemos excusas, sin darnos cuenta que mi propio estado anímico se va a reproducir en mis hijos. Fíjate, por una cuestión primeramente de DNA. Si tú ves, cuando hay personas que padecen de ansiedad, hijos padecen de ansiedad, nietos padecen de ansiedad, porque hay una cuestión genética. Sí. Pero encima entonces le metes la parte conductual, que es todo lo que tú estás haciendo, que está produciendo. Yo recuerdo, que va a ser un espejo. Así es. Que lo que tú estás haciendo va a ser un espejo en la vida futura de tu hijo. Yo recuerdo, Liz, una experiencia que tuve. Estaba cerca de un menor. El bebo era un niñito feliz. La mamá se divorcia y comienza a experimentar procesos de ansiedad, procesos de depresión. Mira, que es natural cuando hay procesos de pérdida. Sí. Por eso es que es tan importante que nosotros nos autocuidemos y digamos, mira, yo voy a tomar cuidado de mí porque esto no es un proceso fácil para nadie. Pero ella no buscó esa ayuda. Entonces, yo notaba cómo en todo, mira, hasta algo tan sencillo como ir a Disney y, ay, no te puedes montar en esa machina porque va y te me muere. Entonces, la mamá comienza con una sobreprotección. La entiendo porque ya perdí a alguien, no quiero perderte, pero le estás haciendo un daño. Entonces, hoy que ese chico es un jovencito, yo veo tanta ansiedad, tantos trastornos de ansiedad. No es un joven con paz, es un joven ansioso. ¿Quién le creó eso? Mamá. ¿En qué momento? En un momento de su vida donde necesitó manejar la ansiedad y no la manejó. Es una transferencia del trauma.
Y creo que es muy bueno que juntitos aprendamos lo que es un trauma, la definición de trauma. Trauma es un evento o una serie de eventos que ocurrieron en el pasado que me marcaron de forma negativa y que ahora yo tengo el temor o la ansiedad de que se va a volver a repetir. O sea que a nivel mental yo empiezo a recrear con todos los muñequitos cómo aquello que yo viví va a volver a suceder. Pero no tiene que ser así. Así es. Es tener los cuidados, pero no la sobreprotección. De hecho, la sobreprotección es tanto maltrato como la falta de amor. Porque aunque los barrotes sean de amor, no dejan de ser barrotes. En la sobreprotección, esos hijos están contando los días de cuándo pueden irse lejos de los padres. Así es. Eso hace la sobreprotección. O si no, crea una dependencia tan triste. La codependencia hace que salgan atrasados en lo que es el desarrollo. Crea retraso. La sobreprotección. Wow. La sobreprotección priva de que puedan desarrollar unas fortalezas que son importantes para la vida. A mí me encantan las mariposas, Cristi. En un momento dado de mi vida tuvieron un significado importante para mí y me encantan. Y me gusta leer sobre ellas. Y tuve una experiencia en una iglesia donde me regalaron una planta con 7 crisálidas. Wow. Para que nosotros pudiéramos ver en casa el proceso. Eso fue todo un acontecimiento en casa. Nosotros ver cómo esas maripositas salían de la crisálida para volar. Pero que en lo que descubrimos, algo significativo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando uno ve a la mariposa pasando trabajo, que está pasando mucho trabajo. Sí, eso parece que le está dando un ataque epiléptico. Sí. ¿Te acuerdas tú cuando tuviste que salir de aquella cueva? Pues así mismo está pasando el trabajo la mariposa. Y si uno dice, ay, me da pena, déjame ayudarla, resulta que se le atrofia. Vamos a repetir eso otra vez, vamos a repetirlo. Resulta que atrofias la mariposa cuando la tratas de ayudar así. Wow. Porque el que ella sola pase el trabajo para desarrollar las alas es importante para que esas alas se conviertan en lo que se supone que se conviertan para poder volar. Si tú la atrofias, la mariposa se va a morir porque al no poder volar no se puede alimentar. Entonces, fíjate, y en tu pregunta de la regla, esta debe ser una. Promover y provocar la independencia de los hijos hasta donde es requerido en cada etapa de desarrollo. Liz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias hoy. A ti por la invitación. Siempre estamos para servir y otra vez gracias, Cristi, por hacer esto. Gracias. Gracias a ti, amiga. Como mamá te lo agradezco y como terapeuta y como ministro te lo agradezco. Gracias, amiga, y gracias por estar conmigo en este proyecto. Y yo quiero invitar a todos los padres que me ven. Es necesario que ahora mismo tú tomes cuidado de ti, cómo te estás sintiendo, qué proceso estás viviendo, porque tu restauración o tu estancamiento va a bendecir o va a afectar la vida de tu hijo. Así que toma decisiones hoy.